Jair Andrés Sanguino, pertenezco al CEAT La Dorada, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, estoy cursando el sexto semestre ya y me corresponde hacer una breve explicación o exposición sobre lo que es la cultura para la antropología. Entonces pues tengo aquí unos pequeños tipsitos, unos datos y pues bueno, resulta que la antropología, el concepto de antropología viene desde la obra Primitive Culture por Edward Taylor y es donde aparece por primera vez este concepto. Él dice que la cultura o civilización, en todo sentido etnográfico amplio, incluye lo que viene siendo conocimiento, creencias, arte, moral y las costumbres. Entonces, eso es lo que nos dice el señor Taylor. Esto nos sirvió de referencia en los debates sobre cultura para la antropología americana. Después de esto aparece el alemán Franz Boas. Entonces entra a debatir él y entra él entre los años 20 y 30, entra enfatizando en las diferencias culturales frente al concepto tayloriano, frente al concepto de Taylor. Entonces Boas afirma que hay una pluralidad histórica basada en las características de cada cultura. Entonces a partir de acá comienza a crearse el concepto de cultura. Se comienza a crear este concepto de cultura. Se empieza a crear en la antropología y pasa por tres diferentes fases. La primera fase es la concreta, la cual se caracteriza por las costumbres, pues ya vimos. La abstracta, que se caracteriza por los modelos, y la simbólica, que es la fase final y se caracteriza por los significados. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cada una de estas. La concreta nos dice que se extrae de la definición de Taylor, como ya vimos, el concepto tayloriano. La cultura tiende a definirse como un conjunto de costumbres, de formas o modos de vida que caracterizan e identifican a un pueblo. Luego de esto viene la segunda etapa, que ya es nuestra etapa, nuestra fase abstracta, que entre los años 20 y 50 comienza la fase abstracta en la construcción de un nuevo concepto de cultura, donde los antropólogos que construían este concepto mientras estudiaban las culturas se concentran ahora en las costumbres y los modelos de comportamiento de cultura. Entonces se definen pautas, parámetros, esquemas de comportamiento y se considera que los autores para esta época son discípulos, por decirlo así, de Franz Boas, del alemán. Entonces después de esto ya viene nuestra fase simbólica o semiótica, en la cual dice que la interpretación de la cultura, esta aparece después de un texto escrito que se llama La interpretación de la cultura y lo escribió Clifford Geertz. Entonces él nos dice que la cultura es como una telaraña de significados, textos que es como un texto escrito por nativos que el antropólogo está intentando explicar y que intenta interpretar y descifrar. Es como el más es la última fase que tenemos por parte de Clifford Geertz. Aparte de esto, pues tenemos que tener claro el concepto de cultura y de sociedad y su diferencia. Entonces resulta que la cultura es el mejoramiento y desarrollo de la sociedad, y la sociedad es el grupo de personas que se relacionan entre sí y pueden compartir un espacio geográfico
o social, un espacio social, por decirlo así. Pero entonces, ¿en qué difieren? La cultura viene ya enfocada en lo que son las creencias, prácticas, las tradiciones, y la sociedad ya esto se referencia por lo que son leyes, gobierno, el trabajo, la familia. Cabe resaltar que en las sociedades pueden haber diferentes culturas. Hay otros conceptos como por ejemplo el de relatividad cultural, que lo que nos dice es que es el punto de vista que se tiene sobre el mundo, las creencias y los valores. Otro concepto que ya estoy pasado de tiempo es el etnocentrismo. El etnocentrismo es como, por ejemplo, la palabra egocentrismo. Cuando uno es egocentrista y solamente piensa en uno y piensa que uno está bien, lo mismo pasa con las culturas. Entonces, el etnocentrismo nos dice que un grupo, raza, religión, no sé, una sociedad interpreta la realidad a partir de la cultura de ellos. Y por lo general piensan que esta cultura de ellos es superior o está bien por encima de la de los demás. Muchas gracias.